presencia de mandos militares en el Congreso mexicano y no en ceremonia protocolaria, sino para presionar y exigir según la jornada, o para premiar según Milenio, o para debatir según Excelsior. Es el primer tema de la agenda de los medios y con razón tiene el alto valor noticioso de lo sorpresivo, algo que no se había visto en los medios mexicanos en muchas generaciones. Y el futurismo se mantiene en el siguiente plano de la agenda. Ahora es el expresidente español Felipe González quien ve de regreso al PRI a Los Pinos, mientras que las imágenes destacan el arranque del senador Santiago Krill en busca de la candidatura presidencial por el PAN, con todo el apoyo y el cariño de los priistas, y con la hostilidad del panista Javier Lozano. Y ojo con el trascendido de primera plana de Reforma, en el sentido de que AMLO aseguró que él será el que esté en la boleta electoral desde ahora. El futurismo incluso permea el caso del desistimiento de la acción penal en favor de una alumna de la UNAM acusada del homicidio de un maestro. Ya se ve este caso como el del documental Presunto Culpable y como parte de la campaña de posicionamiento para el gobierno del DF, del procurador capitalino Miguel Ángel Mancera, aunque pues ya se colgó del caso también Marcelo Ebrard. Y es jueves de Derecho de la Información y ayer la Corte Mexicana resolvió a favor de que la Secretaría de Salud sostenga la publicidad oficial a una radio comunitaria. Y hay una sentencia de la justicia argentina que se ha vuelto modelo para el manejo de los criterios de manejo de la inversión publicitaria de los gobiernos. De esto y otras cosas hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con usted sobre lo de hoy en los medios y en los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Yo soy José Carreño Carlón y para discutir los temas de hoy están con nosotros nuestra compañera de la Agenda Pública, la maestra Gaby Barkentin. Buenas noches, Gaby. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Mojados, pero aquí estamos. Exacto, mojados, aquí estamos. Y también está el doctor Saúl López Noriega, investigador del ITAM, viejo conocido nuestro, coordinador del blog sobre la Suprema Corte de la revista Nexos. Bienvenido nuevamente, Saúl. Pepe, buenas noches, Gaby. Saúl, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pues impensables, ¿no? Estas portadas en los medios mexicanos, impensables hasta ayer, con los mandos militares en el Congreso, ¿no? No en una ceremonia protocolaria, algo que choca con la cultura política nacional, pero ya cuando hablan de presionar o de exigir según la jornada, o de apremiar según Milenio, o de debatir incluso según Excelsior, la pregunta es si no subsiste la disposición constitucional que previene que los grupos armados o las fuerzas armadas no participen en asambleas deliberativas, Saúl. Digamos, sí, en principio sí existe todavía. Yo creo que la finalidad de ese artículo, esa disposición, es diferente a lo que estamos viendo, pero sí valdría subrayar pues el punto de inflexión de que ahora los militares, digamos como cuerpo separado del Ejecutivo aparentemente, está buscando asegurar ciertos intereses legislativos, lo podemos calificar bueno o malo, pero digamos, impulsar ciertos temas en la agenda legislativa, ¿no? Sí, a ver, ahí Saúl, tú que eres más experto en el tema, la pregunta que yo te haría como ciudadana, es decir, primero, ¿es correcto lo que se está haciendo? ¿Hay algo de lo que estamos viendo que no esté bien? Ahorita entramos al lenguaje que están utilizando los medios, que ese es otro asunto, pero nada más así para que se entienda, ¿se está relatando bien? Sí, digamos, el tema en concreto de fondo, la cuestión de hacer una ley de seguridad que regule la participación del ejército. Y que el ejército, es decir, que los mandos militares se presenten, estén ahí, debatan. No creo que sea la mejor estrategia, digamos, para impulsar. Ahí lo que tenemos es un problema de cultura política que tiene que ver con la historia del país. Sí, sin duda, pero también estamos viviendo un momento inédito en la historia del país. Sí, pero nunca había ocurrido que cada dependencia, en este caso el ejército mismo, tuviera que cabildear su propio presupuesto, cabildear sus propias normas. Era una función de la cabeza del Ejecutivo a través de sus canales, ¿no? Eso es la novedad, ¿no? Pero luego, lo que decía Gaby, la cabeza de la jornada es la que sería más preocupante, porque, de acuerdo a la academia, presionar es oprimir o ejercer coacción.
y coacción significa violencia física, psicológica o moral para obligar a alguien a hacer algo contra su voluntad. Quizás la jornada no usó la palabra adecuada, ¿no? Sí, es que ahí vienen las dudas, porque si uno revisa, bueno, la jornada dice eso de presión, que comienza ahorita, en Milenio dice apremia el ejército, ¿no? Va un poquito variando, va bajando. El Excelsior dice debate. Sí, va bajando un poquito como en intensidad de la palabra, entonces eso significa que no hay un consenso sobre lo mismo, por lo tanto... todos están interpretando un hecho. Exactamente. El verbo está... Eso significa que todos están justo leyendo un hecho de una forma y por lo tanto están a su vez presionando a quienes tengan que presionar a través de las palabras que están usando. Porque si hubiese un consenso, es decir, si todas las cabezas estuviesen más o menos en la misma línea de esta presión, digamos, significa que sí tendríamos que estarnos preocupando por otra cosa. Pero otra vez hay un juego aquí semántico que abre demasiadas interpretaciones. Ahora, en esa cabeza de la jornada que estábamos viendo en la pantalla, que es interesante, ¿qué es esa que tienes ahí, que es esta misma, dice... El aspecto de fondo, que ya empezaba a adelantarlo Saúl, es decir, o la exigencia o la argumentación, ¿no? En el sentido de que los jefes militares fueron a abogar por la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, y ahí también se habla, dice aquí, de legalizar o legitimar, dice algo que ya vienen haciendo las Fuerzas Armadas, que es esto de estar haciendo funciones policiales. Más allá que importantísimo el uso del lenguaje de cómo están describiendo los medios, el hecho es que sí hay una preocupación cada vez más grave de parte del ejército, sobre todo después de la decisión de la Corte del día martes, de que justamente haya una norma que le dé sustento a lo que vienen haciendo desde ya varios años. Es decir, porque eso supondría, si seguimos analizando el lenguaje, que ahora están actuando sin un marco legal o sin un sustento legal, puesto que se les está queriendo dar, y por lo visto hay por lo que se puede leer, hay resistencias en el Congreso de darles ese marco legal para hacer lo que ya vienen haciendo. Ese es creo uno de los puntos claves. Pero ahí veo dos, si volvemos a las cabezas de Milenio y la jornada es interesante, porque la jornada dice el tema de la presión y luego para legitimar. Para legitimar lo que ya vienen haciendo. Dice apremia para blindar su lucha. Para blindar su lucha, para que no sean acusados de violar blindar jurídicamente, queda clarísimo. Pero si se fijan, son dos lecturas radicalmente diferentes. Bueno, aquí una es muy a la defensiva. Aquí es para proteger al ejército, aquí es para acusarlo. Esta es muy defensiva y esta es muy ofensiva. Aquí, ¿no? Exacto, aquí es para ofensiva contra el ejército y aquí es de defensa del ejército. Hay que cuidarlo, hay que blindarlo, dándole la ley que ahora no protege su acción. ¿Y cuál es la verdadera? Las dos. Pero yo agregaría que hay una omisión por parte de los medios de construir una historia enfocada a repensar cuál debe ser el papel del ejército, ver, desmenuzar la iniciativa, ofrecer cuáles son las opciones que hay, los riesgos que hay. Creo que esa es una gran omisión en la rutina de estos días informativa. Bueno, incluso respecto de lo que comentábamos ayer de la resolución de la Corte, para que se fueran al derechos humanos, digamos. Sí, al fuero civil, no al fuero militar. Bueno, están las voces, hoy tuvimos a Javier Ibarrola en varios radios, aquí está Carlos Marín, pues de alguna manera diciendo, oigan, así no vamos, dice, ¿no? Es decir, poniendo en boca del ejército, aquí Carlos Marín diciendo, no vamos si no nos respetan el fuero militar, y supongo que si no tienen esta ley también van a decir, así no vamos, y esa es la discusión que falta. Es decir, la discusión ¿cuál sería el marco para que los militares pudieran actuar y que se entienda sin mejor, estas preocupaciones? ¿no? Yo creo que lo que está diciendo Saúl es muy importante, cómo se está entendiendo, incluso en redes sociales, que uno nunca asocia al ejército con el tema de redes sociales, pero en redes sociales hay un activismo importante de voces no tan claramente identificables, que están en contra, digamos, de esto de la Corte y están diciendo que eso es una manera de entorpecer y en contra del Congreso de que no le den la ley. Exactamente, entonces están entorpeciendo la labor del ejército. También. Están actuando, Hay y la verdad es que muy en las activos. Redes sociales yo traigo debates ahí en las redes sociales hasta que les he preguntado a las personas, ¿y ustedes quiénes son? Y falta, por ejemplo, investigación. Hace poco yo detecté que hay una tesis de jurisprudencia de la Corte que sí legitima la presencia del ejército haciendo tareas propias de policía, y es una tesis bastante vieja, en 96-97, pero que si no avanza la ley de seguridad y si no sale como quisieran los militares, puede ser una tesis que puede tener relevancia en futuro. Un sustento precario pero sustento, que ante ningún sustento, la falta de sustento que revelan pues estas se trata de agarrar de cualquier cosa. Claro.
Bueno, pues nos vamos a ir a un corte para volver con el vaticinio ahora del expresidente español Felipe González sobre el regreso del PRI a la presidencia. Y están también los buenos deseos de los priistas para el aspirante a la candidatura panista Santiago Krill. Nadie entiende acá la mala vibra que le pasó a Javier Lozano hoy con López Dóriga a Krill, y el trascendido de unas presuntas declaraciones de AMLO, de que trae reforma, de que él irá en la boleta electoral a despecho de su acuerdo con Ebrard, y tantos temas más de los medios hoy. Volvemos. Estás viendo Agenda Pública con José Carreño Carlón, Gabriela Barkentin y Mario Campos. Foro TV, aquí nos vemos. La vida de Juan Pablo II fue ejemplo de perdón y amor. Su mirada fue consuelo para los corazones de todo el mundo, pero en su corazón siempre llevó a su México siempre fiel. Hoy el milagro de su amor se encuentra fundido en la medalla conmemorativa de su beatificación. La Casa de Moneda de México la elaboró con los más finos acabados y bisel terminado en oro. Lleva en tu corazón al beato Juan Pablo II y a la Virgen de Guadalupe con este inigualable recuerdo que fue bendecido al pie de la Basílica de Guadalupe. Una exclusiva de Tiendas Coppel. Las últimas noticias y los mejores comentarios del deporte más importante del mundo ya los puedes tener en tu celular. Envía fútbol al 21111 y recibe día a día información, estadísticas y todo lo que necesitas saber acerca del fútbol nacional e internacional. En donde quiera que estés, seguirás la pasión del balompié. Yo soy Primer Nivel. Donde veas este sol y las plecas moradas, sabes que tienes seguridad y eficacia, pero con ahorros que llegan hasta 87%. Primero tu salud y tu economía. Primero, Primer Nivel. Yo te puedo enviar tu horóscopo diario a tu celular. Envíanos en un mensaje de texto la palabra Walter y tu signo al 21111. Tendrás todos los días las predicciones para tu signo. Solo tienes que enviar desde tu celular Walter y tu signo al 21111. Estamos esperando por ti. El próximo domingo en Glitter Café. ¿Sabes cómo se obtiene el café? Nosotros te enseñamos el proceso. Luis Fonsi pisa tierra firme y nos platica sobre su disco. Y lucirás espectacular este verano con lo más in en trajes de baño. Todo eso y más el próximo domingo en Glitter Café. La artritis es una inflamación de las articulaciones que se caracteriza por el calor y el dolor articular. Para una buena salud, bienestar familiar y mejoramiento de tu economía. El reparto de utilidades es un derecho irrenunciable consagrado en la Constitución. Aquí encuentras una respuesta. Y estamos de regreso con el ángulo que le da la portada del Universal a la presentación que hizo el expresidente del gobierno español en una conferencia pública y que augura el regreso del PRI en 2012, mientras Excelsior y Milenio pues subrayan la crítica que hizo Felipe González a la estrategia del otro Felipe, de Felipe Calderón, contra el crimen organizado. Pero pues obviamente creo que el Universal tuvo un acierto al destacar esa parte, ¿no? Pues sobre todo por cómo la destaca, porque además se suma a lo que ha estado saliendo en estos días, que aquí también ya se ha tocado, lo que ha dicho Estados Unidos, lo que viene de... Bueno, el subsecretario Arturo Valenzuela ayer, ¿no? que también Unidos, que dicen, hay un PRI renovado y si el PRI regresara, pues no sería tan malo, en resumen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, y ahí, bueno, es algo que también hemos platicado mucho acá, claro es cómo estás destacando y qué mensaje estás enviando también siempre con esto. Porque finalmente, si uno se va más a fondo de lo que dijo Felipe González, dijo muchísimas cosas. Una de ellas, por supuesto, es que el PRI, ante este escenario, pues sí, se ve de regreso por cómo están las tendencias, por cómo está fracturada la derecha, en fin, comenta un montón de cosas. Pero también dijo que el PRI era su principal enemigo de sí mismo. Es decir, tampoco fue tan o sea, no es tan contundente eso, ¿no? como dice la primera parte, ¿no? Como pareciera. Pero bueno, pues finalmente son también los juegos de los propios medios. Finalmente también hay que leerlo así. ¿Cuáles son los juegos de los propios medios? Que unos ponen esa cabeza y los otros, que bien comentabas, el caso de Milenio, que fue donde yo lo vi, no sé cuál otro lo retoma también lo toma. Es ya con otro... Pero Excelsior prefiere poner que van 14 curas asesinados en el sexenio. Sí, lo de los curas. ¿Y por qué mataron a los curas? Bueno, eso es otro tema. Lo vamos a ver después. Pero están también las imágenes del aspirante presidencial panista Santiago Krill, pues despidiéndose de los priistas. Y bueno, ahí hay mucho cariño, pero en cambio el tono fue muy ácido que está adquiriendo el debate político con esta acusación que le hace Javier Lozano
de estar violando la ley, y la respuesta de Santiago Krill a Javier Lozano diciéndole que el que la está violando es él por estar en campaña mientras en horas de trabajo. Y luego tenemos el trascendido que trae Reforma de las declaraciones que se le atribuyen a López Obrador, en las que habría asegurado que va en la boleta electoral por encima del acuerdo con Ebrard. Está complicadísimo, muy vivo el tema del futurismo, a veces sobre temas más importantes, Gaby. Pues sí, ahora hay que recordar, finalmente estamos a menos de un año de las elecciones, ¿no? Entonces esto es obvio que se va calentando. Yo tengo la sensación, Pepe Saúl, que si uno traza el mapa, deja de ser tan complicado, ¿no? Lo que pasa es que si sumas declaraciones, pareciera que es muy caótico, pero si trazas el mapa, dices, que Andrés Manuel Observador supuestamente diga, y además lo pone muy bien Reforma, porque dice, yo voy sí o sí, que eso además podría ser una expresión. Sí, pero la fuente es muy rara, es alguien que no da su nombre y que estuvo en una reunión donde dice que lo escuchó decir y así esto, lo pone, yo voy sí o sí, pero entonces estás jugando a esta ruptura de Ebrard y Andrés Manuel Observador, que es algo característico del y que lleva un ratote, ¿no? Y que lleva rato y que los medios lo han retomado. Bueno, y todos contra Krill también, ¿no? Todos entonces, contra Krill. Ya está ahí también Exacto, y que el PRI esté con Krill, pues también es un poco como decir, pues sí, pero va para allá, ¿no? Estos elogios de Manlio Fabio Beltrones que tú decías, ¿no? Que bueno, y también está Beatriz en la primera plana de La Razón. En la primera plana de La Razón, que Krill tiene una cara muy extraña en la primera plana pero de La Razón. Esta es increíble. Esta es muy bonita porque ahí sí parece que le está diciendo algo, pues muy amoroso, profundo. ¿Sí? Y luego, pues la ruptura, los piques con Lozano y demás, pues yo creo que es este ajedrez que insisto, si lo dibujáramos sería menos complicado. Lo que pasa es que son es como muy vueltas de rueda, una historia que va, digamos, la tensión entre Ebrard y López Obrador, y en el caso del PAN, pues el candidato que no está cercano a Calderón y que se adelanta, y que le viene bien al PRI que se adelanta, porque descompone un poco pues, mucho la casa de los panistas. Pero a mí me interesa subrayar un hecho que hay que llamar la atención ahora que apenas empiezan estos escarceos, desde el punto de vista del debate público y de los medios, el tono tan alto que están adquiriendo. Ya el tono que alcanzaron hoy con López Dóriga, Javier Lozano y Santiago Krill, y todavía no empiezan, y están muy lejos de empezar las pre-campañas. Sí. Vamos a ver qué va a pasar cuando haya campañas. Es riesgoso el tono. Pero incluso, Gaby, lo comentábamos en el radio, el tono que ya agarró el pleito entre Héctor Aguilar Camín, o la discusión, porque no fue debate, como el propio Héctor dice, con Leonardo Valdés, y lo que se dijo Héctor con el otro consejero Figueroa, con Carmen Aristegui, nos habla de que está subiendo muy rápido, muy prematuramente la presión de un debate muy ácido. Sí, e incluso sumaría, ya que mencionamos tanto a Krill, también ha reaccionado a las entrevistas, por ejemplo, la entrevista con el Bester Gordillo, luego habló también para decir que no sé qué decir, va como bien señala, va subiendo. Por ejemplo, hoy en la mañana el debate, que no alcanzó a ser tal en realidad, entre Héctor Aguilar Camín y el presidente del IFE, y había momentos en donde, como yo te decía hace rato en la radio, yo estoy casi seguro que si hubieran estado cara a cara, se hubieran dado de zapes, ¿no? Porque se oía así, se oía una especie como de exasperación y de desesperación también, que bueno... Y ese tonito de Leonardo, del presidente del IFE, así de profesor, que está en el límite de sacarlo del salón de clases. Pero además así, ¿no? Como diciendo, yo tengo la verdad absoluta y si sigues así yo te saco y no me interrumpas. Y yo tenía ganas no me interrumpas, decía Héctor. Además, no me interrumpas. Y yo sí tenía ganas de decir, ¡ya, chamacos! Finalmente estamos escuchando. Es interesante, como escucha, claro que es interesante, claro que me gusta que se den estos encuentros. El problema, como tú dices, es que está arrancando y se va calentando, y los medios pues también tienen esos un augurio de lo que venga justamente en el 2012, y que yo creo que esto se suma a algo que también comentamos en algún momento, de las descalificaciones de los procesos electorales del Estado de México, que me parece que también era, digamos, descalificar a pesar de esa diferencia, descalificar de manera absoluta en algunos por parte de algunos actores, pues es como un mensaje de cómo va a ser las descalificaciones cuando venga la presidencial. Así es, yo creo que son augurios. Tal vez solo recordar, Pepe Saúl, que las descalificaciones eternas, yo estoy a favor de los debates encontrados. Sí, claro, por supuesto. Sí. Pero recordemos que las descalificaciones eternas alejan mucho al electorado, a la ciudadanía, porque te sientes excluido.
Está bien, son momentos, yo no soy de las que no creo en las... Les gusta el pleito a la gente, pero no se involucran. Y llega un momento en el que si solo es pleito, pues tampoco, ¿no? Entonces yo creo que... Y hay un mensaje de descomposición de los actores políticos muy fuerte, me parece. Aunque hoy escuchamos también mensajes de amor, es decir, el PRI ama a Cris, hay de todo, tampoco sean ustedes tan radicales. Y nos falta todavía el encuadre en el futurismo que ya se hace en los medios del caso de la liberación de la estudiante Mariel Solís, acusada de que haber participado en la muerte, en el asesinato de un maestro de la UNAM. Pero se ha puesto este tema en la misma línea del caso del documental Presunto Culpable, que aquí lo analizamos bastante. Y bueno, en los dos casos se ha puesto como pieza de campaña de promoción del procurador de la capital, Miguel Ángel Mancera, para la jefatura del gobierno del Distrito Federal. Pues ya es una causa en la que ya más tarde se sumó también Marcelo Ebrard apoyando estos reflejos. Pero como tú lo decías, sin redes sociales, sin algunos medios como Carlos Puch, algunos que lo compraron, ¿quién sabe qué hubiera pasado con esta joven estudiante? ¿No? Esta chica, Saúl, que me imagino podrás explicar muy brevemente qué pasa. Es decir, a ella la detienen, ¿y la detienen por qué? Bueno, porque el que está siendo procesado ahí está en el banco, según lo que dijeron ellos. Por el homicidio de este profesor, pues la acusa o le involucra en un sentido, y bueno, y viene la fuerza del Estado. Pero fue clave la presión, digamos, de la opinión pública en redes sociales y en medios tradicionales para que hubiese una reflexión por parte de la autoridad y digamos, bueno, vamos a revisar bien el caso. Inclusive Carlos Puch lo entrevistó a Mancera y le dijo, bueno, la verdad no conozco bien los detalles técnicos del caso, déjame involucrarme ahora que ya me dices y que veo que hay una reacción negativa de algunas audiencias y de medios, y ya al revisarlo, pues no se sienten fuertes para continuar con el proceso acusatorio, ¿no? Sí. Hay un buen resumen en la página de Ricardo Alemán. Sí. ¿Cómo se llama esa página? No me acuerdo ahorita. Buena. Su blog, sí. Su blog, porque dice que, bueno, ¿qué hubiera pasado con esta joven si no hubiera redes sociales y si no hubiera ambiciones electorales? Es decir, si no hubiera presión sobre los puestos a que aspiran el procurador y el jefe del gobierno del Distrito Federal. Porque si no hubiera medios que se hubieran sumado, también hay que decirlo, ¿no? Pero no solo las redes sociales, son par de radios. Exacto. Pero el hecho que menciona es ¿no? Es decir, en la misma preocupación preelectoral, el gobierno, y en este caso el procurador del Distrito Federal, ha arrasado con muchos derechos procesales de inculpados porque necesita presentar resultados, como pasó con la banda de la Flor, que nunca probó nada, ¿no? Y con otros menos notables, es decir, con tal de probar resultados con fines electorales, arrasa con los derechos. Pero aquí, como había una presión social, pues libera muy rápidamente a esta niña y vamos, no dudo que sea inocente, pero no lo podemos saber porque el procurador está actuando, la justicia está actuando en función de razones extrajudiciales. No podemos saber ni una ni otra, y eso es lo que también se comentaba hoy mucho. Qué bueno que hubo esta presión de las redes sociales. Hay que decir que la familia, los amigos de ella de la UNAM se movilizaron como locos, ¿no? Llegaba por todos lados, lo toman los medios. La entrevista que le hace Carlos Puch ayer, creo, al subprocurador, a mí me dejó los pelos de punta, ¿no? Porque oías unas cosas que decías, es increíble que estén tomando decisiones así, así de desarticulado, así de todo. Exactamente. Qué bueno que la liberan, pero todo termina siendo pues una especie como de quimera extrañísima, ¿no? Donde dices, bueno, entonces la próxima vez que yo esté en un banco y que resulta que me parezco a alguien que estuvo por ahí o que tengo un nombre similar, y si no tengo la suerte... Y quieren presentar resultados rápidos, ya valiste, ¿no? Entonces, pero si tienes muchos amigos, como es tu caso, van a pedir que te liberen, y también, aunque hayas estado en la jugada del homicidio, te van a soltar. Entonces, yo sé cuál es el resorte de la impartición de justicia no es el dato duro fruto de una investigación, sino las necesidades de entregar resultados. Hay que cultivar amigos para que te defiendan. Amigos sinceros, como dice José Martín Guantanamera, ¿verdad? Hay que cultivarlos. Bueno, pero es jueves de Derecho de la Información y tenemos esta resolución de la Corte en favor de una radio comunitaria, creo que se llama La Voladora de Amecameca. Pero el tema es mucho más trascendente porque se trata de la publicidad oficial, si se tiene derecho o no a exigir, Saúl. Es un tema muy interesante. Un tema muy interesante. Lo que está planteando es que
la publicidad oficial no es patrimonio de los funcionarios públicos. Exacto, creo que digamos es un tema interesantísimo por la cuestión del dinero, que el dinero público no se utilice para hinchar la vanidad de los funcionarios o para usarlo electoralmente, y también digamos que no sea digamos una especie de zanahoria o garrote para definir el comportamiento de los medios o tratar de orientar el comportamiento, el contenido de los medios. Este es digamos en general el debate. El día de ayer la segunda sala resuelve el caso, es del ministro Franco. ¿Y qué dice? ¿Que le reponga la publicidad que le había quitado la Secretaría de Salud? No, digamos, es que el caso es que ella, esta radio comunitaria pide por primera vez que le dé publicidad y dice, no te damos porque no pintas, es comunitaria. Y ahí hay un criterio interesante de la Corte, dice, el objetivo tú como Secretaría de Salud es difundir tus mensajes a nivel nacional. Pero si tú tomas a nivel nacional, debes de considerar dos aspectos, la diversidad lingüística y la diversidad geográfica. Es decir, no todas las estaciones de televisión o de radio que tienen capacidad técnica para difundir nacional en ciertos lugares del país no van a poder llegar. Lo que sí puede hacer una radio comunitaria y que obviamente si el locutor maneja otros lenguajes propios del entorno, también va a llegar. Entonces, le modifica su interpretación de qué es audiencia nacional integral y le tienes que dar esta porque justamente esta, aunque es chiquita, va a satisfacer la necesidad de información de un espectro importante, digamos, en la localidad. Oye, Saúl, ese tema es bien importante porque había mucha gente, si te vas solamente por el argumento, digamos, casi comercial, tú puedes decir, pues no me conviene, ¿no? No me conviene anunciarme en tal lugar porque tienes muy poquito, claro, ¿no? Y lo mismo estamos viendo con la cobertura a veces de telefonía y con la cobertura de internet y demás. Tú llegas a lugares en la República en donde te dicen la siguiente cuadra ya no hay teléfono, ¿por qué? Pues porque ya no es negocio, porque es un caserío, porque es muy poca la gente que vive por ahí y no hay una política pública para que incluso ahí haya telefonía. Aquí lo que se está diciendo es justamente eso, que aunque sea una pequeña radio que solamente atiende a una pequeña población, como es un mensaje de interés público, también se tiene que transmitir ahí. Eso creo que nos tiene que quedar claro, que no es solamente, porque mucha gente discutía eso, pues si solo le llega a 10, ¿para qué se va a meter ahí el dinero? A ver, Saúl, pero además teníamos alguna sentencia en Argentina que tú decías canónica o modélica, digamos. Modélica, ¿no? Es un modelo que se está siguiendo en textos en todas partes, ¿no? Digamos, es una sentencia de unos 2-3 años y que se ha convertido en referente justamente porque hay una preocupación en el sistema interamericano de derechos humanos de medios de censura de manera indirecta por parte del Estado. Uno de ellos, el ejemplo del pizarrón, sería la publicidad, ¿no? Entonces, este es un caso donde un periódico en una provincia... se equipara no darle publicidad, apoyo oficial a un medio, a censura. ¿Sí? Puede ser, eventualmente, ¿no? Porque puede dejar de existir. Puede dejar de existir, o es una desventaja frente a un competidor, ¿no? Este es un periódico que ataca a un poder público y el poder público en reacción le quita la publicidad gubernamental. Digo, rápidamente, ¿no? Ese es el caso, tratan de justificar que no tenía dinero el poder público para dar la publicidad gubernamental. Llega a la Corte Suprema de Argentina y la Corte Suprema de Argentina dice, esto es dinero público, no lo puedes usar de manera discrecional y tienes que tener criterios objetivos y de acuerdo a tus intereses como poder público, de a dónde quieres mandar el mensaje, qué tipo de mensaje, etcétera, y a partir de eso te tienes que ceñir a esos criterios para otorgarlo. Y otra cuestión que menciona, eso no significa que todos los medios de comunicación tengan derecho a la publicidad gubernamental. Es decir, entonces ahora yo quiero mi cuota y demás. Si tú te acomodas dentro de los criterios que el mismo poder público puede establecer, entonces tú puedes subir... Tienes derecho a exigirlo. Y si no, se equipara a censura. Libertad de las libertades informativas, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Saúl. Gracias, Pepe. Muchas gracias a ustedes, sobre todo por discutir los medios con nosotros. Nos vemos en la agenda pública de mañana viernes. Los invitamos a que continúen con Gil Begovich. Buenas noches y buena suerte.